Estamos en el peor escenario posible. Es casi como la peor pesadilla desde que empezamos a pensar en el viaje en Europa. Estamos pasando la noche en el aeropuerto de Roma y es ese momento en el que seguís adelante porque el movimiento genera oportunidades, pero en realidad tenés ganas de hacerte una bolita y quedarte escondido en alguna cama. En cualquier momento nos echan de Europa. 3 semanas antes, habíamos volado desde Buenos Aires a España con un sueño. Empezaríamos casi de cero, en un nuevo continente, para poder seguir descubriendo el mundo. El primer paso era averiguar cómo es manejarse con un motorhome por Europa y qué tipo de infraestructura tienen para este estilo de vida. Esa investigación sería clave para poder elegir nuestra próxima casa con ruedas que compraremos aquí en Europa. Luego de eso, visitaríamos a unos amigos y finalmente volaríamos a Italia para tramitar la ciudadanía por ser descendientes de italianos emigrados. Tan solo 3 días antes del vuelo de Sevilla a Roma, se nos arruinó el plan, porque un decreto de emergencia emitido por el gobierno italiano nos negó nuestro derecho de sangre. Il decreto legge cambia concretamente la situazione. Dudamos sobre cómo seguir, pero teniendo el pasaje ya comprado, decidimos viajar de todos modos a Italia para ver si personalmente podíamos resolver algo. Aunque no te voy a mentir, teníamos pocas esperanzas. Desde que empezamos a idear esta etapa, teníamos muy en claro que el viaje por Europa implicaba una organización diferente. Entonces nosotros volamos desde Buenos Aires hacia España ya teniendo un plan, un paso a paso de cómo íbamos a estar procediendo. Y hace unos días lo que pasó fue que cambiaron completamente las reglas y lanzaron una especie de decreto, salió en todas las noticias a nivel mundial, afectando a millones y millones de descendientes de italianos, donde a partir de ahora las únicas personas descendientes de italianos que pueden pedir la ciudadanía son los hijos o nietos de italianos nacidos en Italia, lo cual no es ninguno de nuestros dos casos, así que quedamos completamente anulados, sin saber qué hacer. Estamos obviamente investigando otras alternativas. El vuelo, el viaje, esta organización que habíamos hecho para los siguientes 15 días en Italia, lo teníamos ya planeado. Y si bien hubo mucha duda entre seguir o quedarnos en España y perder el vuelo o seguir con este plan, decidimos seguir, como para poder conocer también otro país, chusmear a ver qué hay aquí en Italia para hacer y ver si podemos encontrar alguna solución. Paralelamente, mientras hagamos este recorrido, vamos a estar investigando y ya estamos explorando un montón de posibilidades que tenemos para poder lograr el objetivo máximo, que es tener nuestra próxima casa. Después de 5 medios de transporte y dormir muy mal en el aeropuerto de Roma, logramos llegar al auto de alquiler apenas cerró la sucursal a las 9 de la mañana. Espera, no arranques. No arranco. Estoy acá. Cable. Enchufemos los teléfonos. Epsilon. Estación. Durante los siguientes días no nos vamos a estar moviendo a pie. Alquilamos un vehículo, el más económico que encontramos, que resultó ser un Lancia Epsilon, que a este momento tiene 9.500 kilómetros. Sí. Lo estamos casi estrenando. No, 27.900. Ah, estaba leyendo cualquier cosa. 30.000 kilómetros. Bueno, mi teléfono. No sabemos dónde vamos. Primer paso es ir a sacar el codice fiscale en Italia, que era el paso que teníamos antes de que se caiga la idea de tramitar la ciudadanía acá en Italia. Así que tramitamos el codice fiscale, que es como un código fiscal, algún estilo de quill, sería lo más similar en Argentina, como para tenerlo, para poder hacer cualquier tipo de transacciones necesarias. Con eso podés abrir cuentas, comprar vehículos, entonces no viene de más tenerlo, a pesar de que lo de la ciudadanía está bastante complicado. Si bien todavía no es algo definitivo que no se puede hacer, lo más probable es que no se pueda hacer.
Bueno, vamos a abrir esto y la dirección. Durante meses imaginamos que llegar a Italia iba a ser un momento extremadamente feliz. Y pese a que ya estábamos acá, la alegría de estar conociendo por primera vez la tierra de nuestros ancestros estaba contaminada por el sabor amargo de la angustia. Bueno, llegamos bien a horario. Guillo está hace unos minutos, ha estado allá esperando a ver si lo atienden. Es difícil porque nos estamos manejando en otro idioma. Venimos hace como, no sé, 3 meses haciendo el Duolingo, o sea, practicando yo más que nada inglés, no tanto italiano, pero Guillo le está metiendo a full con el italiano y sin embargo, yo le pregunto un montón de cosas porque él sabe más que yo. Y sin embargo pasa que, bueno, te hablan rápido y más que uno está hablando de cosas técnicas porque estás preguntando por un trámite específico, es como que somos re extranjeros y no nos defendemos en el idioma, así que eso pone una barrera más en esto que estamos haciendo, ¿no? Que, bueno, estamos un poco tristes de que no haya salido bien. Pero bueno, la cuestión va a ser buscarle la vuelta. ¿Y? Para el códice fiscal se necesita un permiso de soggiorno. Y el permiso de soggiorno necesitas un contrato de alquiler. Pero el contrato de alquiler no lo podés certificar hasta que no tenés un códice fiscal. Y no me defiendo tanto en italiano. Sí, yo sé. Para indagarle eso al señor. Entonces no. Y me dijo que no, me peinó, qué sé yo. Vamos a comprar algo antes de que nos... Antes que nos desmayemos en la cámara. Hace 2 días que no como. Porque hace 2 días que está hasta niado, poca agua. O sea, lo digerimos con algo en la panza. Arriba, Aldín. Hicimos una compra sencilla porque no tenemos heladera, no tenemos cubiertos. De hecho, compramos un yogur y no tenemos De comerlo, no tenemos cuchara ni siquiera. En la mano voy a comer. Se pone muy desafiante estos días de recorrido, pero algo que sí notamos es que los precios, al menos aquí que estamos cerca de Roma, estábamos en los alrededores de Roma, están más económicos de lo que veníamos viendo en España. Un toquecito. Un poquito más barato se han conseguido las cosas. Y miren qué rico. Estábamos cansados y mal dormidos, pero seguimos avanzando y apuntamos a la costa para buscar un rinconcito donde poder descansar un rato. Estoy un poco empezando a entrar en pánico porque ya veo que vamos a estar viviendo los 14 días programados acá en el auto. Porque lo que no programamos eran los hoteles y esas cosas. El plan original era que íbamos a ir recorriendo pueblitos con poquitos habitantes para ir encontrando el lugar donde nos íbamos a sentar mientras tramitábamos la ciudadanía. Pero ¿qué pasó? Hoy ya ni siquiera nos dejaron hacer el códice fiscale porque necesitas otra cosa y entonces ya prácticamente no tiene sentido que pasemos por las comunes. Bienvenidos a nuestro motorhome. De un vistazo lo pueden ver de una. Acá ya el van tour más corto de la historia. Estamos haciendo proto. No, estamos planteando conocer un poquito Italia, recorrer. Estamos viendo el mapa por dónde va a ser eso. O sea, no sabemos. Yo tenía mucho sueño. Entonces con tanto sueño no podía pensar. Y nos pegamos una siesta de 2 horas y media. Pero es todo lo que dormimos. No, pará, no dormimos nada anoche. Decidimos algo, vamos a ir a tocar el agua porque estamos a 71 kilómetros al sur del aeropuerto de Roma. Y después nos vamos a ir a buscar un paisaje de esos que nos dan introspección. Ok. Para ver qué vamos a hacer con nuestras vidas. Sí, perrito.
Quizás nos ves muy sonrientes y metiéndole onda, pero por dentro estábamos demasiado preocupados como para decirlo en voz alta. En esta caminata por la playa, recalculamos. Como aconsejaban las abuelas, nos descalzamos para descargarnos de las energías pesadas. Y el mar Tirreno nos convidó de su tranquilidad. Todavía no era el momento de rendirse. Y en este pedacito de costa italiana pudimos conversar y definir los próximos pasos. Fue así como obtuvimos un poco de claridad en estos días tan caóticos. Porque la naturaleza siempre va a ser nuestro cable a tierra y el último refugio al que volver. Dovessero essere usati per le spese militari, non c'è nessun obbligo. El sol brilla sobre nuestras cabezas en esta hermosa mañana italiana. Arrancamos el día en Villeta Barrea. Una cosa hermosa, un pueblito medieval ubicado en el medio de las montañas. Espectacular, todas las casitas de piedra. No sé por qué les gusta vivir tan amontanados, pero queda lindo. Lindo, Los felicito. pasillitos, eso, ¿no? Como el peso histórico también que uno sabe apreciar y admirar al estar caminándolo. Y además la ubicación, ¿no? Porque tenía la montaña nevada al fondo y desayunamos al lado de un río, pero total y completamente cristalino. Así arrancamos la mañana con mucha paz. Se prometían ver ciervos y osos, no los vimos. Bueno, tampoco nos movimos del casco, vamos a decir, del pueblo. Yo me fui caminando ahí al arroyito a la mañana. Y eso sí nos ha sorprendido. Esta es tierra de osos, tierra de ciervos y tierra de lobos. No tenía yo al menos ahí como idea de que en Italia, en España también hay una zona muy importante de tierra de lobos, que hubieran animales salvajes. Es como que me viene sorprendiendo esa parte. No hemos visto ninguno por ahora, pero tampoco hemos salido de aventura. Vamos a avanzar porque descubrimos un inconveniente en esto de tener que traer poco equipaje a Europa y poco equipaje a estos días que vamos a estar en Italia. No trajimos mucho abrigo. Sí, y a la vez se nos ocurrió dormir en el lugar más frío de Italia. Básicamente. O sea, a 0 grados a la noche, así que pasamos un poquito de frío, tranqui, así que A la costa. Para abajo, por favor. Vamos a buscar un poco más de calor para no pasarla tan mal, porque también a veces nos están llegando un par de comentarios diciendo que estamos pasando los lugares muy rápido y demás, pero entiendan que esta parte, este capítulo de nuestras vidas, estos episodios de nuestro viaje que compartimos también con ustedes, son atípicos, van a ser fuera de lo normal hasta que no tengamos nuestra propia casa. Vamos a andar así como ciudadanía que nos negaron. Sí. Vamos a andar así como homeless, boyando de un lado para otro, intentando descubrir, porque es lo que hace que mantengamos la motivación, que afrontemos las adversidades y busquemos soluciones, pero no es el rodando por ahí que estamos acostumbrados o que también te acostumbramos a vos. Así que disfrutemos de estas formas raras, es parte de la vida nómade que elegimos. Y la idea también de compartirlo con ustedes es que veamos así como las diferentes formas de viajar y qué pasa cuando se te complican los planes y tenés que improvisar. Y además, o sea, esto que se agradece también a la vida nómada, la flexibilidad. Sí. De hoy podemos hacer esto, mañana hagamos lo otro, y cuando toca, hay que ponerse de trámites también, Sí. y cuando hay que estar de homeless, Lo aprovechamos. lo aprovechamos y disfrutamos. No nos íbamos a rendir así nomás, por lo que además de sumar muchos kilómetros a través de estas hermosas tierras, fuimos probando en cada ayuntamiento que pudimos si nos aceptaban la documentación para la ciudadanía. Cada negativa dolía, pero mucho más hubiera dolido no haber intentado cambiar nuestra suerte. Definitivamente las posibilidades de encontrar soluciones aquí en Italia se han agotado, están por el momento las puertas cerradas y bueno, nos obliga a replantear también lo que era esta
este plan que teníamos de 14 días de andar por Italia. La verdad es que no encontramos soluciones por el momento hasta que no se analice el decreto, que lo que hizo fue limitar la posibilidad de generaciones de descendientes de italianos a acceder a la ciudadanía. Hasta que el decreto no se analice, que falta un mes y medio, un montón, nosotros tenemos que empezar a evaluar otras alternativas. Así que estuvimos investigando y ya tenemos al menos 3 posibilidades para encarar. Como que de alguna manera estamos descubriendo pueblos medievales alucinantes, estamos recorriendo rutas espectaculares, estamos viendo paisajes hermosos y si bien uno lo valora, lo reconoce, lo disfruta, hay algo subyacente todo el tiempo que no te deja como conectar realmente con esto que estamos viviendo, con estar explorando un país nuevo, con estar en un continente nuevo. Hay algunos aspectos que valoramos de esta situación crítica que estamos pasando y es por un lado ser como más conscientes de todas las experiencias previas que fuimos teniendo en nuestra vida, en la vida viajera, que hacen que esta situación en la cual nos encontramos sin casa, básicamente, en un continente completamente nuevo, ahora en un país donde no hablamos prácticamente nada del idioma, estamos pudiendo mantenernos con la energía bastante positiva y no sucumbir ante la crisis de ¿qué carajo voy a hacer? ¿No? Porque la verdad no hay otra forma de explicar. Decidimos que los 14 días iniciales que teníamos planeados para recorrer Italia lo vamos a cortar y vamos a volver a España. Volvemos a España porque encontramos que las soluciones allá, la burocracia y la forma de manejarse es mucho más flexible. Hablamos el idioma, entonces nos vamos a poder comunicar con los funcionarios y de esa manera ya empezar realmente a dibujar un plan. Una vez que tengamos entonces la asesoría con la abogada de extranjería y ya tenemos el vuelo adelantado hacia España, volvemos y nos ponemos manos a la obra. Vamos que podemos, ¿eh? Tuvimos mucha suerte porque ya nos estábamos quedando sin combustible. El asunto es que venimos pasando por varias estaciones de servicio. Hoy es domingo, entonces no hay playeros, no hay asistentes que te colaboren a cargar combustible. Y acá es todo muy autoservicio. Entonces, ¿qué pasa? Quisimos cargar en una estación, unos 20 kilómetros más arriba, pero la tarjeta la rechazaba. No sé por qué, es como que tiene una especie de mini cajerito y de ahí después vas a cargar a la bomba. Rechazó la tarjeta, pusimos 20 euros y apenas entraron los 20 euros, chau, se reinició la máquina, así que los perdimos. Lo hemos logrado. Después de perder muchos euros, hemos perdido 20 euros en una máquina que no funcionaba. Logré que alguien me atienda, pero te cobran más porque te atiendan. ¿Ah, sí? Sí, te cobran como ¿Cuánto? 20 centavos de euro más. ¿Por litro? Por litro. Creo que 25 Ok. centavos más por litro. Pero aún así hemos recorrido unos como 500 kilómetros recorrimos Sí, como que... por 30 litros. ¿Qué tal el Lancia? Mira. Sí, pero bueno, me dolió. ¿Qué te voy a decir? Sí, ya sé. Y es así como un día estos dos pibes que salieron de Buenos Aires están caminando por nada más y nada menos que Roma, la ciudad eterna. Así que en el próximo capítulo no te podés perder la mirada de Rodando por ahí de esta ciudad que aún hoy día sigue cautivando a millones de personas de todas partes del mundo. Roma empezó siendo una ciudad perdida en el Lacio y terminó siendo la capital de un imperio que abarcaba 3 continentes. Caminaremos por sus calles milenarias y descubriremos juntos qué tiene de especial la llamada capital del mundo para ser la favorita de tantos.